Bienvenidos a Canal Junior Reloaded. Hoy nuestros reporteros entrevistan a Carlos Yáñez, director de la oficina principal de Caja Murcia en Cieza. Esperamos que sea una entrevista. Hola, soy María Salinas. Y yo, Marta Sánchez. Y somos reporteras de Canal Junior Reloaded. Hoy está aquí con nosotros Carlos Yáñez, director de la principal oficina de Caja Murcia en Cieza. Señor Yáñez, cuéntenos un poco enseguida, ¿dónde nació ese guión? ¿Qué edad tiene? ¿Qué estudio realizó y cómo llegó a su puesto actual? Bueno, pues tengo 38 años, vivo en Murcia, estoy casado, tengo 3 hijos, una hija de 2 años y medio y ahora el mes pasado nacieron un par de mellizos, por lo tanto últimamente duermo poco, porque por la noche se quedan muchos biberones. Y bueno, pues mis estudios los cursé en Maristas, ahí en Murcia. Después entré en la universidad para hacer económicas y empresariales. Ahora actualmente se llama ADE, antes se llamaba económicas y empresariales. Y elegí la rama de empresa. El último año lo hice, participé en la beca Erasmus y tuve la suerte de poder hacer el último año en Manchester. Allí el año fue lógicamente en inglés y fue una experiencia impresionante porque aparte de aprender inglés, eso es una experiencia vital, puesto que convives con extranjeros como alemanes, franceses, ingleses, indios, malayos, y fue una experiencia muy rica. Me permitió además conseguir una doble licenciatura por parte de la británica. Después hice el servicio militar y ya acabando el servicio militar pues empecé a enviar unos cuantos currículums para buscar trabajo. Recuerdo que envié 20 currículums y no me respondió nadie. Pero bueno, estando en la mili me había llamado Caja Murcia para ofrecerme un máster de economía bancaria, y lo que decidí fue devolver la llamada a quien me había llamado. Y así lo hice, fui, me entrevisté con Caja Murcia y me ofrecieron ese máster que empezaba en octubre y estábamos en junio y yo les dije, pues por mí puedo empezar a trabajar ya si hay posibilidad, y empiezo a trabajar en verano. Y en junio del 97 empecé a trabajar en Caja Murcia. En octubre empezó el máster y por la mañana trabajaba de cajero y por las tardes hacía de 5 a 9 el máster en la Escuela de Negocios de Murcia. Fue un año muy duro, fue un año muy intenso, pero un año que aprendí muchísimo. Tuve la suerte, eso fue con 23 años empecé. Con 25, en febrero del 2009, me hicieron director. Al año y medio de entrar en la caja me hicieron director. Y para mí fue una sorpresa. Apostaron por mí fuertemente porque tenía muy poca experiencia y era muy joven, tenía recién cumplido los 25 años y así arranqué. Empecé en una oficina de 2 personas en Cartagena, aun siendo de Murcia me enviaron a Cartagena. Allí estuve en una oficina de director de 2 empleados, después salté al año y medio a una oficina de 4 empleados, estuve después 4 años en una oficina de 6 empleados, salté después de Cartagena, me fui a la oficina principal de San Javier, éramos ya 7 empleados, y hace un par de años me vine a Cieza como director de la oficina principal con un equipo muy importante de 9 personas. Y es decir, que en estos 12-13 años que llevo de director he estado en 5 diferentes oficinas. Y también comentar que en el año 2003 hice otra apuesta formativa y cursé en Madrid un máster que se llama Executive MBA en el Instituto de Empresa, una muy reconocida escuela de negocios de España. Y fue un año de nuevo intenso, durísimo, porque trabajaba en la caja de lunes a jueves y los viernes por la mañana me iba a entrenar a Madrid y volvía el sábado por la tarde, y así durante 11 meses. 11 meses que fueron duros, pero al mismo tiempo la experiencia fue impresionante. Porque ya te digo, es una escuela de negocios de muy reconocido prestigio y la formación que recibes allí también es de primera calidad. Y ese es mi bagaje actual, mi trayectoria en la caja y mi experiencia formativa. ¿Su trabajo no es muy estresante? Pues sí, mi trabajo es muy estresante pero también apasionante. Estresante porque tenemos mucho trabajo en el banco, en la caja no nos falta trabajo. Tenemos muchísimos clientes, son varios miles de clientes los que tenemos un volumen de negocio importante que gestionar, de varios cientos de millones de euros. La responsabilidad que nosotros los directores tenemos es alta, es muy elevada. Responsabilidad por hacer bien las cosas, por dar bien las operaciones, por cumplir unos objetivos que son muchísimos, los objetivos que hay en los bancos son muchísimos, te piden de todo y tienes que intentar cumplirlo todo. Al mismo tiempo somos muchos, tenemos muchos compañeros en la oficina, somos actualmente 9, y tienes que dedicarles tiempo a ayudarlos, formarlos, tutelarlos, resolverles sus cuestiones. Pero al mismo tiempo
tienes que dedicar horas a la formación, tienes que dedicar horas a la planificación de tu trabajo y en definitiva tienes que echar muchas horas. Yo trabajo mañanas y muchas tardes porque por la tarde puedo sacar el trabajo que si no de otra manera no podría sacar por la mañana, ¿no? Pero al mismo tiempo, como te decía, es apasionante, por varias razones. Primero porque vives en primera línea la economía, la realidad económica de tu entorno social. Estás todo el día en contacto directo con los clientes y eso lo hace muy ameno el trabajo. Hablamos con personas continuamente, siendo empresarios o particulares o directores de institutos. Ellos te cuentan sus proyectos de inversión, ellos te cuentan sus necesidades de financiación, te enseñan sus empresas, te enseñan sus negocios. En definitiva, vives directamente la economía, la realidad económica. Y aprendes mucho porque aprendes de todos los sectores de la actividad. Aprendes cómo funciona pues, cualquier tipo de comercio, cualquier tipo de empresa, un tanatorio, un instituto. La formación que recibes en el banco es tremenda. Y además de eso participas de su realidad, participas puesto que tú eres un agente económico interviniente que das financiación o asesoras en la inversión y todo eso lo hace que aunque sea estresante el trabajo es muy apasionante y muy bonito. Siempre hablamos más de los bancos. ¿Qué puede decir usted que los conoce de dentro? Pues de los bancos, porque a mí tampoco me gustaban. Yo cuando estaba haciendo la carrera éramos 8 en el grupo, pero cuatro amigos más íntimos y a 2 no nos gustaban los bancos y a los otros 2 sí les gustaban. La casualidad de la vida es que al final a los que no nos gustaban estamos trabajando en entidades financieras y a los que les gustaban no están trabajando en entidades financieras. Pero una vez que los conoces de dentro, una vez que trabajas dentro, te das cuenta que el banco es una empresa más, como un Corte Inglés, como una Repsol. Tiene unos objetivos, tienes un plan estratégico, un plan de negocio y tienen unos medios humanos y técnicos para cumplir sus planes, ¿no? Lo que pasa es que los bancos, la materia prima de los bancos es el dinero y el dinero siempre lo hace todo un poco más difícil. Imaginaos el caso de una empresa o una familia que soliciten un préstamo y por lo que sea no se pueda dar esa financiación. Pues no siempre, no da mucho gusto. Bien, es verdad que también a los bancos hemos hecho muchas cosas, o algunas personas de algunos bancos han hecho cosas que nos ha ayudado a generar mala fama. Estoy pensando en esas ventas poco informadas a clientes, no se les explican las cosas tal cual son, o incluso en algún momento los empleados de la banca han podido abusar un poquito de la menor cultura financiera de los clientes y no explicarles las cosas realmente como son, y entonces que los clientes no han conseguido las expectativas que buscaban, ¿no? O sea que algunas veces sí que es verdad que nos hemos ganado un poquito la mala fama. De manera puntual, pero eso ha ayudado a esa mala fama. Yo tengo la suerte de trabajar en Caja Murcia y últimamente, hace un par de meses, salió una encuesta a nivel regional de las entidades mejor valoradas en la región y Caja Murcia era la segunda o tercera entidad mejor valorada por parte de los clientes. O sea que dentro de los bancos, pues bueno, también hay que diferenciar y no se tiene la misma percepción de todas las entidades financieras. ¿Cuáles cree usted que son las causas de la actual crisis económica? Me preguntáis las causas de la actual crisis económica. Una pregunta muy interesante. La actual crisis económica que vive España no es una crisis normal, es la suma de 3 crisis que se están dando al mismo tiempo. Una crisis financiera internacional, una crisis inmobiliaria y una crisis económica como tantas ha habido. Las causas son diferentes según la crisis que hablemos. Si queréis empezamos por la gran crisis financiera internacional. El origen tuvo a mitad del año 2007 por la banca americana y a través de la venta de las hipotecas subprime. Lo que ocurrió fue que entidades y fondos de inversión de todo el mundo estaban comprando titulizaciones o emisiones que estaban consideradas de máxima calidad y de repente en verano del 2007 se dijo, esto no es de máxima calidad, esto es una basura y el dinero que habéis invertido se ha ido al traste. Eso generó un tsunami a nivel financiero. Provocó la descapitalización de muchas entidades financieras porque se cuantificó la pérdida de esas hipotecas subprime en 3 billones de dólares. Hubo entidades financieras que quedaron prácticamente en quiebra. Lo peor que ocurrió fue la desconfianza que generó
en el gran mercado de capitales a nivel internacional. Para que os hagáis una idea y explicarlo de una manera muy sencilla, el mercado de capitales, el mercado del dinero a nivel mundial, se forma por la suma de todos los bancos, instituciones financieras, fondos de inversión y grandes planes de pensiones que ponen el dinero encima de la mesa, los que les sobran lo ponen encima de la mesa y a los que les falta van y lo compran. Ese mercado estaba basado en una cosa muy sencilla, en la confianza de que el que presta, el otro se lo va a devolver. Con la hipoteca subprime lo que se fue al traste fue la confianza y lo que ocasionó fue un cierre del mercado de capitales. Eso quiere decir que la liquidez que existe en los mercados mayoristas desapareció. Es como si dijéramos que a las entidades financieras nos cerraron el grifo. Había dinero, pero no se ponía en circulación. Por lo tanto, no había dinero disponible y por lo tanto no había liquidez disponible. Por eso se llama que la crisis financiera es una crisis de liquidez. Y esa es la razón de por qué básicamente no llega la banca de nuestras bancas, de nuestros bancos y casas españoles, igual que los de todo el mundo, son el eslabón entre los mercados de arriba, los mercados mayoristas y la economía real. La economía real son las empresas, las familias, los autónomos, son el eslabón. Entonces, si se encontraron con restricciones de crédito importantísimas aquí arriba, pues ellos la trasladaron a esas familias y empresas que se encontraron con una falta de liquidez. Se dice y se dirá y quedará en los manuales escritos como que las hipotecas subprime fue la mayor estafa del mundo. Eso en cuanto a la crisis financiera internacional se refiere, y con ella estamos conviviendo. Segundo, la crisis inmobiliaria. La crisis inmobiliaria que se ha vivido en 3 países básicamente, en Estados Unidos, en Inglaterra y en España. Nos centramos en España. En España yo diferenciaría 2 grandes periodos. El año más o menos del año 2009, del año 2000 al año 2003-2004 y del año 2004-2005 al 2007. En la primera etapa no se puede decir que viviéramos una burbuja inmobiliaria. Se produjo una demanda real de viviendas, una demanda real, puesto que cuando digo demanda real me refiero a que la gente compraba casas para vivir. Y el precio de la vivienda empezó a crecer de manera continuada, de manera vigorosa, durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque teníamos una situación económica buena y eso lo que hace es que haya poco paro. La gente trabajaba, entraban salarios en casa y podían permitirse comprar una vivienda. Tuvimos el efecto de los inmigrantes que vinieron para quedarse y querían comprar una casa. Era gente con un trabajo estable, con una renta disponible y perfectamente susceptibles de financiar y comprar una casa. Vivimos periodos en los cuales los tipos de interés eran bajos, los tipos de interés es una variable trascendental en todo esto. Con los tipos de interés bajos, pues el crédito es más barato y eso favoreció porque hubiera una demanda constante de viviendas. Eso fue 2000, 2003, 2004, fue creciendo el precio de la vivienda y tal. Pero después entramos en una nueva fase, en una nueva etapa, donde se puede caracterizar por una demanda especulativa y el precio de la vivienda se disparó como una burbuja, por muchos motivos. España ya había crecido bastante y lo que necesitábamos en España era que subieran los tipos de interés para enfriar la economía. Pero eso no pasó, porque los tipos de interés se deciden según los intereses europeos, no según los intereses de un país concreto. España hubiera necesitado, de todas, que subieran los tipos de interés para enfriar ese crecimiento. Al revés, se mantuvieron muy bajos. Y cuando se mantienen muy bajos, cuando uno tiene dinero, en vez de ponerlo a plazo fijo a un tipo de interés muy pequeño, si teníamos un mercado de la vivienda que no paraba de crecer el precio de la vivienda, lo que la gente empezó a hacer fue a especular con un bien que es de primera necesidad como la vivienda. Se empezó a especular con la vivienda. Vosotras no lo habéis vivido, pero se vivió una auténtica cultura de pases. Pases era una persona que invertía 3 millones de pesetas en un piso y a los 2 años sacaba sus 3 millones más otros 3 o más otros X por la revalorización que había experimentado la vivienda. ¿Qué más razones hicieron que se produjera esa burbuja inmobiliaria? Pues hubo un intrusismo en el sector promotor impresionante. Intrusismo significa que se hizo promotor hasta el tato. Es decir, gente que no era promotor
se hizo promotor de viviendas para hacer su agosto. Se juntaban amigos, se juntaban socios, creaban una sociedad y promovían, ¿para qué? Para ganar dinero, porque se estaba viviendo una auténtica fiesta inmobiliaria. Fiesta inmobiliaria, ¿no? Empresas no relacionadas con la construcción decidieron invertir dinero en el sector de la promoción, por lo que te digo, ¿no? Y más factores, los promotores hicieron también mucho dinero y reinvirtieron todo ese dinero en grandes proyectos inmobiliarios. Nos encontramos donde antes se hacían, en el año 2007, por daros un dato trascendental, en el año 2007 en España se hicieron más casas que en Italia, Francia y Alemania juntas. Dicho de otra manera, en pocos años hicimos todas las casas que teníamos que hacer para 10 o 15 años. Y lo que significa, y las consecuencias que eso trae, es que durante mucho tiempo nos hemos quedado sin necesidad de hacer esas casas y por lo tanto sin trabajo en todo ese gran mundo que representa la promoción, la construcción y todos los oficios que hay alrededor de ellos. El albañil, el estructurista, ¿entiendes? El fontanero. Y a eso también ayudó sin duda la banca. En la primera fase se daban préstamos normales. Una persona quería comprar una casa, ponía una parte del dinero y el banco le daba el resto. Dábamos el 80% de tasación, hacíamos hipotecas a 20, 25 años. En esa fase el guiri, el extranjero que venía a comprar una casa, si le costaba 100.000, traía 50.000 y el resto lo financiaba. Era una demanda sana. Pero en esa segunda etapa los bancos abrieron también mucho la mano y flexibilizaron mucho el crédito y nos encontramos con que el cliente no tenía que poner un euro para comprar una casa, el banco se lo financiaba todo. Empezamos a dar el 100% de tasación, los préstamos se tuvieron que alargar debido al gran precio de la vivienda, se tuvieron que hacer préstamos a 40 y hasta 50 años. Es decir, hay muchas razones que explican el porqué de la burbuja inmobiliaria. La única manera de poderla haber evitado, pues que el gobierno hubiera limitado el número de licencias de pisos a construir. No se me ocurre otra, le da muchísimas vueltas. Y la única manera de haber contenido un poco esa auténtica burbuja que vivimos es que el gobierno hubiera limitado el número de licencias a construir. Como ya he dicho, tenemos una gran crisis financiera internacional con sus causas, una gran crisis inmobiliaria con el pinchazo de la burbuja, y España además cuenta con una tercera crisis, que es la tradicional, la crisis económica, con crecimientos negativos o muy bajos, con una tasa de paro horripilante, que somos los número 1 de la Unión Europea, con más del 20% del paro. Tenemos también un sector privado enormemente endeudado. Muchos españoles están endeudados de aquí a muchos años y eso resta capacidad de crecimiento. Tenemos un sector financiero en crisis, con entidades financieras intervenidas, un sector financiero que debe absorber el impacto del ladrillo, y tenemos también un sector público donde si uno está un poco en la calle sabe que hay ayuntamientos o comunidades autónomas que no están pagando a sus proveedores y están haciendo polvo. Por lo tanto, esas son las diferentes causas de la triple vertiente que tiene, de la triple crisis que tiene la economía española. ¿Qué papel juegan los bancos en esta crisis? Pues los bancos juegan un papel importante en esta crisis por dos cosas, porque hemos sido parte del problema y debemos ser parte de la solución. Parte del problema porque, como he comentado anteriormente, la banca americana originó la gran crisis financiera internacional. Se cerraron los mercados de capitales, se cerró la liquidez a nivel global y, como he comentado anteriormente, los bancos somos el eslabón entre la economía, entre los mercados mayoristas y la economía real, empresas y familias. Entonces ahora mismo nos toca ser el malo de la película, puesto que no llega la liquidez que no nos llega a nosotros, no puede llegar a las familias y a las empresas. Pero al mismo tiempo, y a nivel nacional hemos sido también parte del problema por haber favorecido esa burbuja inmobiliaria que hemos comentado anteriormente. Y por tanto ahora debemos ser parte de la solución. La solución viene restableciendo la confianza en los mercados mayoristas, para lo cual las entidades tienen que recapitalizarse, tienen que volver a ser solventes, para que no haya duda de que todas las entidades participantes del mercado tienen capacidad de devolver aquello que puedan pedir. Y a nivel nacional tenemos que seguir ese intenso proceso de reestructuración que se está haciendo, recapitalizándonos, absorbiendo el impacto del ladrillo
y al final que se queden unas cuantas entidades fuertes y potentes que de nuevo ayuden a que llegue de manera más fluida el crédito a empresas y familias. ¿Es posible pedir un crédito y que te lo den hoy en día? Una muy buena pregunta también. Si hoy en día sí se dan. Menos, mucho menos que antes, pero sí se dan. La situación de partida, como hemos comentado hasta ahora, no la podemos olvidar. Y es que hay una crisis de liquidez a nivel internacional. Y esa crisis de liquidez internacional está llegando a todos. Y por lo tanto, empresas y familias están notando que hay poca liquidez. Porque es que es verdad. Las propias entidades financieras no cuentan con la liquidez ilimitada que antes disponían. Ahora cuentan con unas más y otras menos, porque hay entidades financieras posicionadas de diferentes maneras. Unas tienen un poco más de liquidez, otras tienen menos, y otras no pueden prestar nada, porque es que están muy mal. Por lo tanto, la situación de partida es una restricción global de liquidez, y eso hoy en día nos afecta a todos. Tenemos menos capacidad, por lo tanto, de prestar. A eso hay que añadirle la visión del banco. La visión del banco, imaginaos, ¿no? La realidad de los bancos es que actualmente cuentan con tasas de morosidad muy altas. Y eso lo que hace es que aumente la aversión al riesgo. Es decir, estamos en un escenario económico muy duro, muy adverso, y las empresas tienen más riesgo de insolvencia y los particulares tienen más riesgo de entrar en paro. Eso en definitiva se traduce en que los bancos tienen menos predisposición a prestar. Y cuando prestas, piden más garantías, miran más las operaciones, eres más riguroso, quizá te pasas de riguroso. Y por parte de las familias actualmente y de las empresas, también hay que decir que la demanda de crédito se ha hundido, porque las empresas y familias piden muy pocos préstamos. Os sorprendería. Y son cifras que a mí me gustaría que salieran a nivel nacional, ¿no? Se pide poco dinero. ¿Y por qué? Pues muy sencillo. El paro está disparado. 1 de cada 5 españoles no trabaja. Esas personas no van a pedir préstamos. Los ingresos familiares y los ingresos empresariales están bajando considerablemente. En algunas casas se le ha reducido el salario. En otras, donde trabajaban 2, ahora trabaja 1 o ninguno. Y esas personas no van a pedir un préstamo porque no van a comprar nada. O van a posponer esa decisión de compra. A eso sumarle el alto nivel de endeudamiento que muchas personas, muchos españoles tienen. Es decir, tienes ya tantos préstamos que lo último que te falta es más préstamos. O sea, no quieres comprar nada más porque ya compraste todo lo que tenías que comprar en este boom económico que hemos vivido. A eso es fácil imaginar el miedo que muchas personas tienen a perder su empleo. Muchas personas que no saben si mañana le van a renovar el contrato o su empresa va a hacer un ERE. Entonces esas personas posponen las decisiones de compra. El ordenador lo pospone, el coche lo cambiarán un poquito más adelante, cuando todo esto pase. ¿Vale? Y a eso también hay que añadirle una psicosis generalizada de que no se da nada de préstamo. Tenemos un caso en la oficina hace poco, una profesora estaba sentada con un compañero mío y le decía, bueno, te iba a decir algo pero no te lo voy a decir. Y dice, ¿qué? Cuéntame. Pues sí, que para que me digas que no te lo voy a decir. Dice, pero dímelo. Y dice, pues mira, porque la comunión de mi hijo a lo mejor necesito 5 o 6 mil euros, pero bueno, supongo que no me lo podéis prestar. Y claro que se lo podía prestar, porque era una mujer con una economía muy saneada, con un trabajo estable, capacidad de devolver el dinero, y le dimos un préstamo tranquilamente. Pero esa mujer no se podía imaginar que le fuéramos a dar el préstamo. Os cuento mi realidad, la realidad de mi oficina y de nuestra entidad. Todo aquel cliente que es susceptible de financiar, y susceptible de financiar significa que tiene un trabajo estable, que tiene un nivel de endeudamiento aceptable y que tiene capacidad de devolver el préstamo, se le da el préstamo. Nosotros aprobamos el 80-90% de los préstamos que se piden, pero es que se piden poquísimo. Y esa es la realidad que nos encontramos. O sea, por lo tanto, hay poca liquidez, hay menos, el coste hay poca liquidez en el sistema, los bancos tienen poco dinero para prestar y además tienen menos ganas de prestar. Entonces, el coste de todo eso es que se presta mucho menos. Y a eso hay que añadirle que la gente pide poco, por las razones que hemos comentado. Las empresas se quejan hoy en día de que los bancos no prestan dinero para poder funcionar. ¿Por qué ocurre esto? Pues el tema de las empresas, pues es un poco parecido a lo que hemos hablado anteriormente.
La situación de partida no la debemos olvidar, el punto de partida, y es una restricción global de liquidez, que eso lo están acusando las empresas, porque nosotros también lo estamos acusando. La visión del banco, la visión de la entidad financiera, es fácil de imaginar. Tienen unas tasas de morosidad altas y por lo tanto su aversión al riesgo aumenta. A eso miran las empresas y ven que el riesgo empresarial actualmente se ha disparado, porque la crisis es muy dura, el escenario económico es muy difícil y todos los días están cayendo empresas, por desgracia, todos los días están cayendo empresas. Entonces el riesgo empresarial, la percepción del riesgo de las empresas ha aumentado. Y al mismo tiempo hay que decir que no todos los bancos están en la misma situación de prestar. Hay bancos que tienen un poco más de liquidez, hay otros que tienen un poco menos de liquidez, pero es que hay bancos que no pueden prestar, porque están en una situación complicada. Algunos ya están incluso intervenidos. Y desde el punto de vista de la empresa, pues demanda lo que es demanda de crédito para proyectos de inversión nuevos, hay muy pocos. Lo que hay es demanda para circulante, para que la empresa siga funcionando. La realidad de las empresas es, hoy en día, que su nivel de facturación se ha caído sensiblemente. Hoy en día las empresas facturan un 20, un 30, un 40% menos, un 50%, todas facturan menos, pero mucho menos. No ha bajado un 5% de facturación, ha bajado un 40, un 50%. Imaginaos con los impagados que está pasando. Los impagados se han disparado. E imaginaos también lo mal que lo están pasando algunas empresas que trabajan a la administración pública y llevan años sin cobrar, meses sin cobrar o incluso años sin cobrar partidas muy importantes. Entonces, además de eso hay que señalar otra cosa, no de manera generalizada, pero sí que hay que decir que la cultura empresarial española es de ahorrar poco y endeudarse mucho. Por lo tanto, la situación de partida también es empresas que tenían un nivel de facturación muy alto, pero con unos niveles de endeudamiento muy altos, y han visto caer sus ventas sensiblemente y su capacidad de generación de recursos. Si os paráis a pensar conmigo, una empresa, conforme aumenta sus ventas, la financiación debería aumentar para alimentar ese crecimiento. Y viceversa, si una empresa reduce sus ventas considerablemente, la financiación debería teóricamente bajar. Entonces, por eso hay empresarios que se encuentran, una restricción de liquidez importante, los bancos con una menor predisposición a prestar y con una mayor aversión al riesgo, y empresas que en muchos casos parten con altos niveles de endeudamiento y con una facturación que se le ha caído sensiblemente. El coste es que al final se están haciendo pocas operaciones empresariales. En nuestro caso, estamos utilizando muy bien los fondos ICO. Los fondos ICO son una herramienta perfecta para atender las necesidades financieras de las empresas. Concretamente, nosotros, para que nos situemos, en el año 2009 hicimos operaciones por valor de 418 millones de euros aproximadamente, y en el año 2011, 2 años después, casi alcanzamos la cifra de 1.000 millones de euros en préstamos ICO. Es decir, doblamos el volumen de préstamos ICO, lo doblamos en 2 años. Por lo tanto, nuestros clientes y empresas están encontrando financiación a través de esas líneas ICO. Los bancos se quedan muchas veces con las viviendas de quien no pueden pagar la hipoteca. ¿Qué se podría hacer ante este drama? Pues hay que evitarlo, hay que hacer todo lo necesario para evitarlo, porque efectivamente es un drama. Y se puede hacer mucho, se puede hacer muchísimas cosas, pero para eso la entidad o las entidades lo que tienen que tener una clara vocación, una clara y decidida vocación de apoyo a los clientes. ¿Cómo se puede ayudar? Pues muy sencillo, adaptando la cuota de los préstamos, la cuota mensual de los préstamos, a los niveles actuales de ingresos de las familias. Los ingresos, en muchos casos, se han reducido, los ingresos han caído, bien por temas de desempleo o bien por propias reducciones de sueldo que se están practicando en muchos sectores de la economía. En definitiva, al final, el cliente, cuando antes podía pagar 800 o 900 euros, pues pueden pagar a lo mejor 400, 500 o lo que sea. Y el banco debe adaptar la cuota del préstamo a esos niveles actuales de ingresos. Caja Murcia, nosotros, en el año 2008, el primer año de crisis, se puso como objetivo estratégico un concepto que son las novaciones de hipoteca. Novar una hipoteca es cambiar algo de la hipoteca, hacer algo nuevo, cambiar los términos de la hipoteca, y se marcó como objetivo estratégico. ¿Por qué? Por el compromiso con la sociedad, para ayudar a la sociedad. ¿Qué es lo que hacemos?
Pues al cliente le reducimos la cuota durante un tiempo para que pase el temporal, para que esta crisis, cuando amaine, el cliente no pierda su vivienda, mantenga lo que es su propiedad. Nosotros no queremos casa tampoco, se ha todo dicho y eso se sabe. Entonces ayudamos a la gente bajándole la cuota durante un tiempo. No vamos la hipoteca y el cliente, pues mira, en Cieza, nosotros antes de venir aquí, pues lo he cotejado con mis compañeros, desde el año 2008 hemos hecho más de 150 innovaciones, entre 150 y 200 innovaciones. Es decir, hemos ayudado a 150 o 200 familias a adaptar sus compromisos de pago a su realidad de ingresos. Y la gente además nos dice siempre que está muy contenta. ¿Por qué? Porque es una actuación responsable y es una actuación que deberían hacer así todas las entidades, que además me consta que no todo el mundo trabaja con esas ideas tan claras. ¿Cree usted que esta crisis tiene solución a corto y medio plazo? Pues lo primero que hay que decir es que nada es eterno, ¿no? Y que saldremos de esta crisis conforme se vayan solucionando las causas que la han originado, ¿no? En primer lugar, desde un punto de vista internacional, la gran crisis financiera o esa crisis de liquidez que tenemos, pues necesitará todavía un poquito de tiempo, porque actualmente todavía no ha pasado la tormenta. Hoy en día existe una crisis, un nuevo ingrediente a la crisis, que es la crisis de la deuda soberana, que significa que no se fían de algunos países en que puedan devolver los préstamos que tienen. Caso de Grecia, que oiréis en la televisión todos los días, o el caso de Portugal e Irlanda. Incluso de España y de Italia, pues se piensa que puede ser países con cierto riesgo para devolver eso. Y eso añade más salsa a esa tormenta financiera que estamos viendo. Por lo tanto, todavía hará falta que las entidades financieras a nivel mundial y sobre todo europeo se recapitalicen para que vuelva esa confianza y vuelva a haber un mercado de crédito en condiciones. Para que pase la crisis también hará falta que se solucione el problema se sanee el sector inmobiliario de España. Pues hay cantidades de viviendas ingentes por vender y ese exceso de oferta de viviendas, en la medida que no se vendan, pues no hará falta construir. Y si España no construye, España tiene un problema, o España está muy limitada, porque la construcción es una de las patas de España. Y si esa pata no funciona, pues le costará mucho a España, al país, crecer de manera vigorosa, de manera sana. ¿Qué más cosas? Pues hará falta también para salir de esta crisis que el sector financiero acabe en la reforma tan profunda que se está llevando a cabo. Como hemos dicho antes, ¿para qué? Pues para que las entidades absorban el impacto del ladrillo, se recapitalicen y queden un conjunto de entidades fuertes que son las que han sabido gestionar la crisis y que agrupen a esas entidades que no han sabido gestionar sus entidades financieras. Pues hace falta también que el sector público sanee sus cuentas. ¿Por qué? Porque no podemos tener ayuntamientos o comunidades autónomas al borde de la quiebra. Hay un ayuntamiento que lleva 3 meses sin pagar a sus empleados, a los funcionarios. Y eso hay que solucionarlo. Y además de eso, habrá que ir solucionando poco a poco el tema tan importante que tiene España, el más importante, que es el problema del paro. Que no será fácil de gestionar porque partimos de una tasa de paro del 21%. Y eso es un auténtico drama, social y económico. Entonces, por lo tanto, ¿saldremos? Sí, poco a poco. España saldrá más lenta que otros países. Alemania no tiene crisis inmobiliaria, entonces saldrá antes, incluso no está en recesión. Entonces España saldrá más tarde y necesitará más tiempo para depurar el exceso del ladrillo, para acabar, tenemos un sector privado muy endeudado que resta también potencial de crecimiento a la economía. Entonces hay que acabar esa reforma, se tienen que solucionar todas las causas que han dado origen a la crisis y entonces poco a poco iremos saliendo del túnel. Carlos, te agradecemos mucho que hayas recibido a las reporteras de Canal Junior. Marta, Raquel, gracias a vosotras por haberme dado la oportunidad de participar en esto y haber contribuido con lo poquito que sé y con la realidad que nosotros estamos viviendo.